Hola, bueno, pues arrancamos una nueva masterclass que tenemos hoy en Nailted. La verdad es que una masterclass especial porque la estamos haciendo Jesús y yo conjuntamente. Así que nada, lo primero de todo, pues presentarnos. Jesús, co-founder de Nailted, está aquí con nosotros y, bueno, servidora, general manager de Nailted Academy. Hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con las performance review, ¿no? Entonces, el título de la masterclass, Optimiza tus performance review, de la teoría a la práctica con Nailed, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en nuestra masterclass? Pues en primer lugar, ¿qué es y para qué sirve una performance review? Luego veremos cómo estructurarlas usando nuestra plataforma Nailed. Luego también un tema súper importante, cómo agregar los resultados. Y por último, dejaremos pues un espacio para preguntas. ¿Sí? Pues arrancamos. Muy bien, pues ¿qué es y para qué sirve una performance review? ¿No? Entonces, hoy, por ejemplo, os he traído el Employee Journey. Esto al final, el Employee Journey depende muchísimo de cada empresa, pero bueno, esto es como un Employee Journey general que por lo menos cubre los básicos de que cualquier empresa puede tener, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede cuando una persona se encarga de la compañía, ¿no? ¿Y en qué nos tenemos que encargar los equipos de people? Pues por un lado el onboarding, bueno, onboard, engage, train, develop and exit, ¿no? Serían como los pasos cruciales para garantizar que la persona pues tiene una experiencia del empleado, o sea, tiene una experiencia dentro de nuestra empresa de manera óptima, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este Employee Journey, ¿vale? Dentro de cada uno de los steps de este journey tendríamos diferentes procesos, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos podemos tener en People? Evidentemente, pues depende de la madurez de la organización, de la estructura, del tamaño, etcétera, ¿vale? Pero aquí os hemos traído, pues, a grandes rasgos y el Employee Journey, pues, más general, ¿no? Entonces, hablamos de todo lo que es la parte de engagement, training, revisiones salariales, talent mapping, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en performance review, ¿vale? Entonces, ¿qué son las performance review? Pues tradicionalmente siempre hemos definido las performance review como un método para medir, registrar y evaluar el desempeño de un empleado, ¿no? Pero más allá de esta definición, digamos, más tradicional, una performance review es mucho más, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente, es el momento clave del año donde existe una revisión del desempeño de las personas. Luego también una revisión de la contribución de la persona pues a los objetivos del negocio, a la compañía, ¿no? A lo que se espera de ella dentro del propio equipo o dentro de la organización. Luego también la performance review debería de ser pues una revisión de expectativas, ¿no? Entendemos como expectativas si la persona está contribuyendo y tiene la capacidad técnica acorde a las expectativas que se esperan pues, de su nivel de seniority, de su rol o de sus responsabilidades, ¿vale? Y por último también de manera más, o sea, de la forma más óptima, una performance review, pues también debería de medir o tendríamos que haber dentro del proceso de performance review la revisión del impacto del trabajo que la persona está teniendo dentro de su propio equipo y dentro de la organización, ¿vale? Entonces, como vemos, las performance reviews son un método para medir, registrar y evaluar el desempeño de un empleado, pero luego también pues va más allá, ¿no? Además del desempeño, hablamos de contribución, hablamos de alineamiento de expectativas de lo que se espera la persona dentro de su rol y sus funciones de cara a la organización y luego también la revisión del impacto que su trabajo tiene en el día a día a algo más grande. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os he traído pues un cómic que me hace muchísima gracia, ¿no? Y que seguramente pues alguna vez os hayáis podido encontrar frente a esta situación. ¿Qué sucede? ¿No? Pues que al final hablaremos un poquito más adelante, pero dependiendo de la recurrencia que se le da a la evaluación de desempeño, pues nuestra memoria suele fallar, ¿no? Entonces solemos recordar casi siempre pues lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Entonces, muchísimas veces cuando nos enfrentamos a procesos de evaluaciones de desempeño, digamos, de forma anual, una vez al año, pues sucede que casi pues lo que ha sucedido, digamos que en los 6 primeros meses, pues prácticamente se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, pues aquí la importancia también pues de complementar los procesos de evaluación de desempeño pues con otros procesos de people que veremos más adelante. Aquí voy a beber un poquito de agua. Entonces, tips para hacer unas performance review de ensueño, ¿no?
Entonces, aquí os he traído, por la parte teórica, pues 3 puntos fundamentales, digamos que los basic para poder, diseñar, desarrollar e implementar una performance review, en las organizaciones en las que trabajáis, que básicamente son contenido, recurrencia y modelo de evaluación, ¿vale? Aquí, como os he adelantado antes, las performance review siempre deben de ser complementarias con otros procesos de feedback, ¿no? Y cuando hablamos de otros procesos de feedback, pues principalmente son los one-on-one, pues también charlas más informales, procesos de feedback específicos que haya implementados dentro de la organización, ¿vale? Entonces, al final, las evaluaciones de desempeño suelen ir muy ligadas pues, a revisiones salariales, promociones, etcétera, pero lo ideal es que ocurra en un momento del tiempo, independientemente de la recurrencia con la que se haga, que se complemente con otros procesos de PIB, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el punto de contenido, ¿no? Cuando hablamos de contenido, pues dependiendo de la madurez de la organización, el tiempo que lleva la empresa operando, la estructura, su tamaño, ¿no? Pues al final nos encontramos pues diferentes escenarios. Hay empresas que no tienen evaluaciones de desempeño, hay otras que sí que lo tienen y que evalúan diferentes cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de contenido, ¿qué tiene o sea, qué contenido tiene que tener una evaluación de desempeño? Pues idealmente dos factores principales. Uno, el alineamiento de la persona o de la plantilla con los valores o principios de la compañía y por otro, el alineamiento con las expectativas desde el punto de vista del skill o del skill set técnico de la persona, ¿vale? ¿Qué sucede? Que muchísimas veces cuando queremos desarrollar una evaluación de desempeño todavía no tenemos un plan de carrera definido. Entonces, aquí nuestra recomendación y también por experiencia, cuando no se tiene un plan de carreras definido en el sentido de no hay definidos una guía o unas pautas de qué tiene que hacer la persona exactamente desde el punto de vista técnico, recomendamos siempre pues, empezar la evaluación de desempeño con la evaluación de los valores o del fit cultural, que también solemos llamar, ¿vale? ¿Qué entendemos por fit cultural? Pues al final los valores que tenemos definidos dentro de la organización, acorde esos comportamientos acorde a los valores y a grandes rasgos la cultura, ¿no? Muchísimas veces dentro de los equipos de People podemos trabajar ese plan de carrera o esas evaluaciones de desempeño desde el punto de vista del fit cultural y de los valores, porque muchísimas veces cuando queremos trabajar o definir planes de carrera existen interdependencias con otros departamentos, porque evidentemente pues, los equipos de People podemos apoyar todo lo que tiene que ver con el plan de carrera, por ejemplo, de un equipo de legal dentro de una organización, pero al final debería de ser el máximo responsable de ese departamento con apoyo de People quien desarrolle ese plan de carrera, ¿no? Entonces, para no enrollarme desde el punto de vista de contenido, lo ideal sería evaluar por un lado competencias y skills técnicos de la persona y por otro fit cultural o alineamiento con valores corporativos. Cuando no tenemos claro, no tenemos definida ese plan de carrera, idealmente pues siempre empezar por esa parte de alineamiento con valores, ¿vale? Eh, Perdonad. Luego, el segundo punto también importante a tener en cuenta o tip a la hora de hacer una performance review es la recurrencia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que normalmente pues, hay organizaciones que todavía no tienen implementado su proceso de performance review y luego nos podemos ir al otro extremo donde pues hay empresas que tienen evaluaciones de desempeño, digamos, de manera trimestral, ¿vale? Entonces, aquí lo ideal es, como mínimo, que se pueda hacer una evaluación de desempeño una vez al año y luego pues ir iterando esa evaluación de desempeño desde el punto de vista de contenido para poder pasar a hacerla semestral o en cualquier caso pues trimestral, ¿vale? Lo ideal es que además, ¿para qué sirven las evaluaciones de desempeño? Aparte de todo lo que hemos comentado, pues normalmente suelen ser el output que se recibe pues para poder tomar decisiones desde el punto de vista de revisiones salariales o promociones internas, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, lo ideal sería que la recurrencia fuese mínimo una vez al año, ¿vale? Y el tercer punto a tener en cuenta, también dependiendo un poco de la empresa, pues existen modelos en que las evaluaciones de desempeño se suelen hacer top-down, es decir, el manager evalúa a la persona del equipo y luego podemos ir evolucionando el modelo. Lo ideal sería movernos en un modelo de evaluación 360 donde existe un momento en el que la persona se hace su propia autoevaluación, luego el manager evalúa a la persona del equipo y luego existen también evaluaciones entre compañeros. Quiere decir, pues base a unos criterios que defina el equipo de People, dependiendo de la organización, se podrían asignar
evaluadores que son compañeros que han compartido proyecto o han compartido, digamos, sprints, proyectos o momentos específicos que pueden evaluarse entre sí, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una evaluación 360, lo hablamos desde una perspectiva donde existe una autoevaluación, donde tu manager te evalúa, tú evalúas a tu manager y luego se evalúan también entre diferentes compañeros con un criterio y un proceso previo de asignación de evaluadores, ¿vale? Entonces, 3 tips a tener en cuenta, por un lado contenido, por el otro recurrencia y por el otro modelo de evaluación, ¿vale? Y ahora os voy a pasar con Jesús, que os va a explicar cómo estructurar las evaluaciones de desempeño usando Nailted y enseguida volvemos. Voy a dejar de compartir. Genial, pues Jesús, paso la Vale. palabra. Bueno, hola a todos, que no había comentado nada, así que nada, como dice Celia, voy a compartir yo ahora pantalla, ¿vale? A ver que lo tengo por aquí. Y esto me funciona. Vale, ya lo tengo por aquí. Vale. Bueno, nos habíamos quedado en este punto que estaba hablando Celia, en cómo vamos a estructurar las campañas usando Native, ¿no? Y vamos a profundizar un poquillo en estos puntos, ¿vale? Vamos a enfocarnos desde el punto de vista de cómo podemos optimizarla un poco el tiempo que invertimos en las campañas, ¿no? Porque todos sabemos que es un proceso delicado y que además conlleva mucho tiempo, no solo a las personas que lo están administrando, que están creando la campaña, sino también a las personas que intervienen, ¿no? Así que aunque vamos a hacer un overview de toda la plataforma, de toda la parte de las reviews, ¿vale? Vamos a focalizar un poco desde el punto de vista del tiempo invertido en la creación de la campaña o de la plantilla que se va a utilizar en la performance review, la asignación de evaluadores, como decía Celia, ¿no? Si hacemos una evaluación 180 o 360, cómo podemos optimizar el tiempo que invertimos ahí. El lanzamiento y participación, porque, bueno, pues esto suele también generar un poco de ruido y también de tiempo, ¿no? Cuando tienes que completar una evaluación, si lo haces a través de un CSV, de un Excel, alguna... algo que sea un proceso manual, pues suele llevar bastante tiempo, ¿vale? La parte del seguimiento, esto suele ser un dolor bastante grande, ¿no? El saber en qué momento estamos en la campaña, ¿no? Cuántas personas han completado las evaluaciones, cuántas faltan por completarlo, quién está bloqueando un poco el progreso de la campaña, ¿no? Pues suele ser a veces que pasa que los managers tienen muchas evaluaciones, ¿no? Y la parte de entrega de resultados, ¿no? El proceso que se puede seguir para optimizar el tiempo que se invierte ahí, ¿no? Y también cómo dar un poco de autonomía a los managers y la visibilidad que tendrían la parte de los administradores de la campaña para poder accionar de una manera más rápida. ¿Vale? Así que si entramos en el primer punto, en el de creación de la campaña plantilla, ¿vale? Vamos a tratar el tema de cuando estás creando una plantilla, tienes que poder crear las preguntas en cualquier dirección. Es decir, pues si vamos a hacer 180, autoevaluación, la evaluación de mi manager, pero por ejemplo, a ver que por ahí comentan si puedo ampliar la PPT. Vale, no te preocupes porque voy ahora a ir cambiando de pantalla, o sea que ahora enseguida entramos en contexto. ¿Cómo podemos crear estas plantillas que suelen ser a veces un poco complejas? Hay que tener en cuenta que pueden tener valores, pueden tener competencias, las competencias son de cada uno de los roles, ¿no? Entonces, cuando tienes unas competencias asignadas a roles, pues por ejemplo a Celia le podrían llegar unas preguntas que trabaja en un departamento o tiene un rol y yo que tengo otro me podrían llegar a mí, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer en Native para optimizar el tiempo? Bueno, pues voy a compartiros aquí otra pestaña, ¿vale? En la que vamos a imaginar que ya partimos de esa base, en la que en Native se puede estructurar los valores de la empresa y las competencias que tiene cada rol, ¿vale? Una vez que tenemos esto establecido, ¿vale? Native tiene la flexibilidad con la que puedes crear preguntas de cualquier tipo, por así decirlo, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a crear? Bueno, pues vamos a crear hemos creado una pregunta que está asociada a una competencia, la competencia de negociación, ¿vale? La podemos crear en cualquier idioma, bueno, en diferentes idiomas, ¿vale? Para que no tengáis que estar creando diferentes plantillas en base al idioma nativo de la persona, ¿no? Es decir, el sistema automáticamente detectaría en qué idioma le tiene que llegar la evaluación a esta persona y le llegaría. Es decir, no tendrías que estar creando Excel diferentes, ¿no? Las preguntas las podemos hacer obligatorias, las podemos hacer opcionales. Y aquí también podemos definir la dirección en la que va a ir esta pregunta. Es decir, podemos hacer que esta pregunta sea solo de autoevaluación. Es decir, en esta pregunta no queremos que sea evaluada por los managers ni compañeros, ¿no? Pero en este caso, como estamos haciendo un ejemplo de 180, pues vamos a decidir que esta pregunta también sea evaluada por el manager. La hemos asociado a competencias. Dentro de competencias la hemos asociado a negociación, ¿vale? De esta manera haríamos lo mismo por cada una de las competencias que tenemos en la empresa,
¿vale? Sin preocuparnos de tener que crear Excel o, bueno, hojas de cálculo personalizadas para cada uno de los roles. ¿Vale? Tenemos a mayores algunas cosas más que podemos customizar dentro de las preguntas, como si queremos que haya una pregunta de follow-up después de que hayan puntuado en la escala o no, y alguna otra parte, pero esta es como un poco la parte principal, es decir, os va a dar mucha flexibilidad y agilidad para crear estas plantillas con las que os vais a poder ahorrar mucho tiempo, ¿no? Vale. Si volvemos aquí un poco al guión, ¿vale? Por un lado teníamos la creación de preguntas en cualquier dirección, idioma asociado a valores y competencias, ¿vale? Una vez que ya tenemos creadas esta plantilla, poner que tenemos una plantilla que a lo mejor tiene 50 preguntas, no sé, las que sean porque tenemos diferentes competencias, ¿vale? Llega un momento en el que tenemos que crear una campaña y tenemos que asignar los evaluadores, es decir, quién va a dar feedback a quién, ¿vale? Y aquí vamos a ver dos casos de uso, uno cuando es un 180, ¿vale? Y uno cuando es un 360, ¿vale? Así que vamos a ir a la interfaz de Native, ¿vale? Estamos aquí, por ejemplo, bueno, aquí solo un pequeño tip, contar con Native ya tenéis como varias plantillas por defecto que se pueden utilizar, por ejemplo, evolución y objetivo a los 6 meses es una plantilla muy utilizada y podríamos decir que vamos a configurar una campaña con esta plantilla o con la plantilla que acabamos de crear, ¿vale? Una vez que le vamos a configurar, voy aquí a pasar un poco esto para hacerlo de una manera rápida, ¿vale? Sin dedicar mucho tiempo, ¿vale? Porque me quiero detener en la parte de la nominación. ¿Vale? Aquí. Nosotros tenemos las campañas divididas en 4 fases. Las dividimos en la fase de nominación, la fase de participación, la fase de calibración y la fase de entrega de resultados. Vale. La fase de nominación es aquella en la que al final pues estamos decidiendo quién tiene que dar feedback sobre quién. En Native, por defecto, como ya tenemos la asignación entre el team member y el manager, por defecto te genera las asignaciones 180. Es decir, no tendrías que estar generando ningún tipo de reporte ni documento para enviárselo al manager ni nada. Es decir, el sistema automáticamente detecta quién es el manager de quién y le mandaría las preguntas del manager. Y en este caso, las preguntas que hubiésemos decidido para hacer una autoevaluación se asignarían también a la parte de autoevaluación. A mayores, ¿qué podemos hacer? Es porque esto el sistema lo hace por defecto. Si queremos hacer un 360, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Lo primero que podemos hacer es, activamos, obvio, el proceso de nominación y vamos a decidir cuántas personas queremos que den review a cada una de las personas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir 3 personas, ¿vale? Y vamos a decir que este proceso tiene una duración de 10 días. ¿Esto por qué es? Bueno, pues la duración es porque esta tarea se la vamos a encomendar a los managers. ¿Vale? Voy a mostraros ahora aquí otra pantalla que tengo por aquí en la que vais a poder ver un poquito más de detalle. Una vez que hemos lanzado este proceso, el proceso de nominación, a los managers les llegaría un email, les llegaría una notificación en las que le diría, oye manager, tú eres la persona que está gestionando a este equipo. Como tú eres quien conoce bien a tu equipo y vas a poder evitar cualquier tipo de relación extraña o de sesgos que pueda haber, ¿no? Vamos a delegar en ti que tú hagas las nominaciones dentro de tu equipo, ¿no? A este manager, por ejemplo, a Rebeca le habría llegado esta notificación y Rebeca tendría que hacer las nominaciones de su equipo, de todas estas personas, Cristina, Cristian, Matthew y Jacqueline. ¿Vale? Pues Rebeca ya ha realizado las nominaciones de 2 personas, ¿no? Y le está diciendo el sistema que, oye, esta persona, Cristina Fernández, tiene una revisión solo de las 3 que tiene que hacer. ¿Vale? Pues esto es tan sencillo como que desplegaríamos en Cristina, ¿vale? Aquí vemos que Cristina tiene que hacer la autoevaluación, Cristian le va a dar una evaluación en rol de compañero y yo voy a seleccionar otros 2 compañeros, ¿vale? Para que den feedback a Cristina. Una vez que lo hago, lo confirmo, ¿no? Aquí ya me va a poner el tick verde, es decir, yo ya he completado como manager esta tarea de completar las nominaciones de cada uno de los team members, ¿vale? Y vosotros como administradores de la campaña, que eso es un punto muy importante, voy a saltar aquí, perdonad, voy a saltar aquí, ¿vale? Vais a ir pudiendo ver en tiempo real qué persona tiene ya completadas todas las nominaciones. ¿Vale? ¿Esto para qué os vale? Bueno, pues os vale para, por un lado, os habéis descargado de trabajo, por otro lado, lo habéis delegado en los managers, que es quienes conocen bien a sus equipos y quien tienen que determinar quién tiene que dar feedback o no tiene que dar feedback a los compañeros. Y por otro lado, estáis viendo de manera continuada el progreso. Es decir, nosotros aquí estamos viendo que el proceso de nominación lleva un 53% de completado, ¿vale? Y qué personas están pendientes de recibir la nominación o cuáles lo tienen completado.
Esto al final lo que hace es ahorrar muchísimo tiempo. Es decir, por un lado ya no estamos creando los documentos a mano que se los estamos enviando, nosotros también nos estamos quitando un poco la toma de decisión de algunas cosas. Ahora, imaginar que, por ejemplo, hay algún manager que no está en la empresa, que está de vacaciones, está de baja, ¿no? Y no puede realizar esta acción. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues antes de que haya un bloqueo, vosotros como administradores podéis seleccionar a cada una de las personas y también podéis realizar este tipo de nominación. ¿Vale? Así que así, por una parte, lo debemos delegar a los managers. Si hay algún tipo de bloqueo, vosotros como administradores, aparte de tener visibilidad, lo vais a poder desbloquear. ¿Vale? No lo he comentado, pero si queréis podéis ir dejando preguntas para que luego tenemos un ratillo de 5 o 10 minutillos con el tema de preguntas. Así que si tenéis alguna duda sobre lo que vais viendo o algo que queréis comentar, luego lo podemos resolver. Vale. Si volvemos un poco al guión que teníamos, ya hemos hablado de la parte de la asignación, de cómo es la parte de los 180, que esa es automática por parte de NET, porque ya detectamos administrador, manager y team member, la parte de los 360, que lo podemos delegar en los managers, ¿vale? Y también hay un punto siguiente que es que también suele generar una inversión de tiempo alto, que es el lanzamiento de la participación. ¿Vale? Aquí, como suele ser cuando se hacen procesos a mano, bueno, pues se suelen generar hojas de cálculo que se suelen dejar a veces en carpetas a las que se da acceso a una persona, luego aparte se lanzan unos comunicados, ¿no? Este tipo de tareas que a veces es un poquito engorroso. Y luego la parte de completar una evaluación. Completar una evaluación, si tienes que hacerlo a través de alguna hoja de cálculo de otro software así que no sea muy específico, pues suele ser a veces un poco engorroso. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos a través de NetDev para optimizar tiempo, para ahorrarnos tiempo en este proceso? Bueno, si volvemos a la campaña en la que estábamos, perdonad, ¿vale? Desde aquí, una vez que hemos terminado la fase de nominación, cuando la campaña es en formato manual, por así decirlo, nos aparecerá un simple botón en el que viene comunicar lanzamiento. ¿No? En ese momento se lanza la campaña y a todas las personas les llegará una notificación con las tareas que tiene que realizar. Es decir, por ejemplo, a mí me llegaría un email o una notificación en la que me diría, oye Jesús, tú tienes que hacer las evaluaciones de tu autoevaluación, evaluación de Celia, evaluación de Sandra, evaluación de Luis, por ejemplo. Simplemente eso, no he tenido que hacer ninguna acción más. Desde ese email o notificación tengo un botoncito para ir a completar estas evaluaciones. ¿Dónde voy a parar? Bueno, pues iría a parar a mi interfaz de manager o de team member, ¿no? Y en este caso iría a acabar en esta fase, la fase de participación, ¿vale? Aquí vería las tareas que tengo que hacer desde el punto de vista de dar feedback a compañeros, ¿no? En este caso yo ya he completado 2, ¿vale? Puedo ver el progreso que tengo, ¿vale? Y tengo que completar la de Sofía, ¿vale? Pues es tan fácil como ir a responder, me carga la interfaz, ¿vale? En la que, perdón, que me ha saltado lo que no me tenía que saltar. Bueno, voy a cerrarlo. Vale. En este caso simplemente nos saltaría la interfaz en la que nos viene como el formulario con todas las preguntas que han establecido los administradores y simplemente las tendría que ir completando. Es de una manera muy sencilla y muy rápida, casi siempre son con preguntas en escala lo que suelen establecer las empresas. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando a mí se me ha olvidado, no lo he completado? Bueno, pues vosotros administradores lo primero es que tendríais visibilidad de las personas que se están atascando, que no lo han completado. Y esto lo enlazo con el siguiente punto, ¿vale? Porque es el punto de seguimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos que se atasca, que la gente no lo está completando? Lo primero, tenemos que tener visibilidad para saber exactamente dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Es decir, puede que se esté atascando en la fase de nominación, la fase de participación o dentro de la fase de participación, que se esté atascando, por ejemplo, pues como comentaba antes, los managers suelen tener mucha carga de trabajo, ¿no? Y suelen tener que hacer muchas evaluaciones, pues qué managers se están atascando para ver si les podemos echar una mano o no. ¿Vale? Y por otra parte, que nos toca hacer recordatorios, es decir, nos toca escribir a la gente, oye, ¿cómo vais con las evaluaciones? Hay veces que se mandan de una manera general y hay gente que ya ha hecho su trabajo y que no debería recibir este tipo de notificación y hay veces que no se mandan de manera general, pero generan mucha carga de trabajo porque tienes que intentar averiguar quién tiene completadas sus evaluaciones. ¿Cómo lo podemos hacer esto en el para optimizar el tiempo? Bueno, por una parte, a cada una de las personas les va a ir llegando una notificación cada X tiempo. ¿Vale? Aquí tenemos un recordatorio que le ha llegado a Rebeca sobre una campaña, que la Mid-Year Review de septiembre, ¿no? En la que le dice, Rebeca, tienes que completar esta evaluación, es la única que te falta. Es decir, si tuviese 5 evaluaciones o tuviese que hacer nominación o lo que fuera, es decir, el sistema automáticamente a cada una de las personas las notifica con la tarea que tiene que realizar. Es decir, vosotros no tenéis que realizar esa parte del trabajo. A mayores, si queréis, podéis lanzar comunicados desde Native, pero ya con algún pequeño truco que os voy a enseñar ahora.
¿vale? Si saltamos, perdón, a la campaña que estábamos viendo, ¿no? Podemos lanzar recordatorios a las personas, ¿vale? Pero totalmente customizados. Y ya no solo customizados, sino que los podemos mandar muy específicos. Es decir, por ejemplo, estamos en la fase de participación, vamos a contactar solo con las personas que les falta por completar la evaluación, ¿vale? En este caso, ya el sistema nos está diciendo que son 8 personas y podríamos mandarle desde aquí un mensaje más custom. O sea, que por un lado tenemos el mensaje que envía Nete de manera autónoma en el que vosotros no tenéis que hacer nada y por otro lado, si queréis incidir para mandar un mensaje un poco más personal, ¿vale? Podéis mandar este mensaje, ¿vale? Esto ya, como decía, la primera parte la hace el sistema. Y la otra parte que estábamos hablando es en cuanto al progreso, ¿no? Que necesitamos tener visibilidad, ¿no? Porque a veces buscar esa visibilidad nos genera mucha carga de trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues en NetEd es muy sencillo. Por defecto el sistema ya te muestra el progreso que tienen las evaluaciones, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, Sofi, que tiene que recibir evaluación, hemos visto que ya tiene una completada, ¿vale? Y que tiene otras en progreso, ¿vale? Faltaría que hiciese la autoevaluación, la de Clara y la de Jess, ¿vale? Esto por cada una de las personas. Es decir, vais a tener visibilidad total en todas y cada una de las fases y el progreso que lleva completado. Vale. Vamos a continuar, ¿vale? Y ya luego entramos en el último punto, que es en el de la entrega de resultados, ¿vale? Y en este punto lo vamos a enlazar luego con una parte que os va a contar un poco Celia, ¿vale? Pero sobre todo vamos a hablar sobre un proceso para la entrega de resultados, la autonomía que le vamos a dar a los managers y lo mismo que estábamos comentando antes, la parte de la visibilidad, ¿vale? ¿Cómo suele ser este tipo de proceso? Bueno, pues lo que nos dicen las empresas es que al final, cuando se ha terminado una evaluación, el manager suele ser la persona que tiene los resultados y va a ser la persona que va a hacer esa entrega de resultados a cada uno de sus team members. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí a veces es como una caja negra. Hay veces que se pierde un poco la visibilidad de, bueno, este manager tendrá que entregar los resultados. Nosotros le hemos dicho que tiene que hacerlo, pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué momento? ¿No? Todo ese tipo de dudas a veces surgen porque no tenemos visibilidad, ¿vale? Y eso también lleva una carga de trabajo, ¿no? Por parte de los managers que también se puede optimizar un poco. ¿Cómo se puede optimizar? Vale, vamos a volver a la campaña que os estaba enseñando antes, ¿vale? Perdonad, por aquí. Y vamos a ir como si estuviésemos en la fase de entrega de resultados, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es esta campaña. Imagina que ya estamos en esta fase en la que se están entregando los resultados y lo primero que tenemos, ahora mismo estamos viendo la parte de administrador, ¿vale? Es qué persona tiene agendado ya el one-to-one para que se le haga la entrega de resultados y qué persona ha recibido los resultados, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues en Nete por defecto, si lo configuráis así esta fase, cuando se llega a esta fase, a los managers les llegaría un email, una notificación en la que le diría, hola, estamos en la fase de entrega de resultados, tienes asignadas estas 4 o 5 personas de las que ya tenemos los resultados preparados y tienes que entregárselos. Desde este botoncito, por así decirlo, puedes acceder y configurar un one-to-one con ellos, ¿vale? Una vez que configuras ese one-to-one con las personas, el sistema además te crea una plantilla para hacer la entrega de resultados. Es decir, os aseguráis por parte de los administradores que todas las personas van a tener como un pequeño guión para focalizarse en los puntos importantes. Es decir, en qué destaca esta persona, qué tiene que mejorar, puntos o objetivos que queremos poner, ¿no? Esta plantilla ayuda un poco a todos también para que todos sigan el mismo patrón y tengan la misma experiencia de empleado, ¿vale? Así que vamos a simular que somos un manager, que nos ha llegado esta notificación y hemos entrado, ¿vale? A la interfaz, ¿vale? Cuando entramos, estamos como un manager igual. Uy, perdón, se me ha vuelto ahí. Sí, se me ha vuelto ahí. Vale. Cuando entramos como manager, igual entramos en la interfaz y tenemos un botoncito en el que nos viene el listado de personas con las que tenemos que configurar un one-to-one y lo configuramos. En ese momento podemos hacer dos cosas. Uno, configurar ese one-to-one en el que haremos la entrega visual y verbal de los resultados. Incluso también podemos, si queremos, en ese momento hacerle la entrega de resultados. Es decir, podemos enviar a esta persona como el informe de resultados, ¿vale? Por un lado, para que antes de que tengamos el one-to-one, esta persona ya lo vaya trabajando un poco y cuando nos reunamos ya lo tenga un poco más trabajado y sea un poco más efectiva esta reunión, ¿vale? Y por otro lado, cuando el manager hubiese agendado el one-to-one, vosotros aquí ya veríais que lo tiene agendado y cuando le ha entregado los resultados a través de, oye, te los entrego o ha llegado el one-to-one y te los he entregado, ¿vale? A vosotros os aparecería aquí la parte de que se ha entregado, ¿vale? Así que tendríais visibilidad total sobre este punto, ¿vale? Vale, pues creo que toda esta parte la tenemos. Creo que no me he ido mucho de tiempo. Así que nada, Celia, te lo voy a pasar para que comentes un poco la parte de resultados. Genial.
Si dejas de compartir y ahí comparto yo, si te parece. Vale, voy a ello. Vale, a ver, por aquí lo tengo. Ya Listo. está. Genial. Pues a ver, voy a compartir aquí. Vale. Vale, pues efectivamente, como, a ver, justo, ya está. Bueno, como Jesús ha comentado muy bien, también hay determinadas maneras para hacer ese proceso de entrega de resultados, ¿no? Que digamos que aparte del proceso de evaluación, es de los momentos pues, más importantes, ¿no? Tanto, sobre todo para el empleado, pero también para el manager, ¿no? Entonces, bueno, os hemos traído aquí unos tips de cómo hacer o cómo trabajar ese proceso de entrega de resultados. Y bueno, lo primero que decimos siempre es que el resultado de las performance review nunca debe ser una sorpresa, ¿vale? Entonces, quiere decir que si el empleado o empleada cuando recibe su informe o cuando lee su performance review, y se queda sorprendido, sobre todo o sorprendida, sobre todo por la parte de áreas de mejora, significa pues que algo dentro del employee journey está fallando, ¿vale? Recordad también que os hemos comentado al principio que este proceso de evaluaciones de desempeño siempre se debería de complementar pues con otros procesos, pues como bien ha comentado Jesús, los one-on-one o ciclos de feedback, ¿vale? Entonces, aparte de que el resultado de la performance review nunca debería de ser una sorpresa, cómo podemos, o sea, cómo podemos trabajar este proceso de entrega de resultados de manera óptima, ¿vale? Lo ideal, aquí os lo traemos siempre como sugerencias, porque evidentemente pues depende un poco de la estructura y el proceso que tenga cada compañía, pero lo ideal es que previo compartir el informe con el empleado antes de cerrar reunión de entrega de resultados. Quiere decir que deberíamos de poder facilitar ese informe de evaluación de desempeño a la persona de nuestro equipo antes de cerrar nuestro one-on-one o antes de tener la reunión one-on-one. ¿Por qué? Pues porque así también le facilita a la persona pues, que se pueda preparar la reunión, leerse el informe y luego pues dar feedback un poco sobre los temas, ¿no? que se han evaluado, ¿vale? Preparar la reunión para ambas partes. Evidentemente, pues muchas veces cuando hay un one-on-one de entrega de resultados de la evaluación, pues suele suceder muchas veces que durante casi toda la reunión habla el manager, ¿no? Sobre todos los puntos a evaluar y la idea es que, pues teniendo ese informe con cierta antelación, nosotros como empleados pues podamos preparar la reunión también por ambas partes, ¿vale? ¿Y cómo podríamos prepararnos la reunión o cómo debería centrarse, ¿no? esta reunión de entrega? Pues en tres aspectos fundamentales. Por un lado, las fortalezas que hay que seguir potenciando. Esto es súper importante porque dentro de lo que son la evaluación de desempeño, pues tenemos áreas de desarrollo y también fortalezas y nunca hay que olvidar que las fortalezas pues son aspectos clave de contribución a la compañía que la persona pues tiene que seguir potenciando y desarrollando, ¿vale? Por otro lado, áreas de desarrollo identificadas y luego también otro nice to have, digamos, los dos primeros serían más, el tercero un nice to have, áreas de aprendizaje detectadas, ¿no? Sobre todo cuando se tiene esta conversación de desarrollo y la persona pues quiere evolucionar o quiere desarrollar, a lo mejor hacia un path distinto al que tiene, pues es súper interesante justamente hablar en ese proceso de entrega de resultados pues de las áreas de aprendizaje detectadas, ¿no? Proporcionar feedback bidireccional, ¿vale? Al final esto no dejaría de ser una conversación pues entre el manager y la persona del equipo sobre los resultados de la evaluación. Entonces es súper importante que no se convierta, digamos, pues simplemente pues, o en un monólogo o el manager siguiendo los puntos o los bullets de la evaluación, ¿vale? Una vez que ha habido ese feedback bidireccional y que se han visto los tres aspectos clave, hay que definir objetivos y metas a perseguir, ¿vale? Es súper importante que después de la entrega de resultados y sobre todo con las áreas de desarrollo identificadas, pues se definan objetivos. Y esos objetivos para trabajar esas áreas de mejora se dibujen en un roadmap, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues realizar seguimiento, ¿no? De esos objetivos que se han definido para ver si se están consiguiendo trabajar esas áreas de mejora o hay que redirigir los objetivos en algún momento, ¿vale? Y por último, pues os traemos un bonus track, ¿no? Que también, bueno, recomendación del libro El Making of a Manager de Julie Duo, que a mí me parece
un libro que todo manager debería de leer, sobre todo cuando eres manager por primera vez, ¿no? Y es lo que hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Muchas veces los únicos momentos de feedback que tenemos dentro de la organización con las personas de nuestro equipo, pues es ese proceso de evaluación de desempeño, ¿no? Ahí es donde ocurren las sorpresas, donde solemos además pues olvidar cosas que han sucedido durante el año porque ya llevan tiempo atrás, ¿no? Y entonces a lo que debemos de aspirar pues es a tener procesos de one-on-ones recurrentes para justamente poder trabajar esas áreas de mejora que se van detectando, de tal manera que luego cuando se hace la evaluación de desempeño pues se haya dado la oportunidad a los empleados de trabajar sobre ella, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí os dejamos también momento de preguntas por si alguna persona pues quiere comentar cualquiera de las partes, me vuelvo a la pantalla. Eh, y no sé si hay alguna pregunta, algo que queráis compartir. Bueno, pues parece que no hay una preguntilla por ahí. De cualquier manera, estaba por ahí nuestro correo puesto en creo que era la última slide. Yes. Bueno, mira, ¿cuántas evaluaciones de desempeño se aconseja hacer al año? ¿Le das tú, Celia, o yo? Sí, sí, sí. Vale, pues a ver, como habíamos comentado un poco en el tema de la recurrencia, cuando todavía no tenemos proceso de evaluación, digamos, implementado en la organización, pues evidentemente normalmente sería una vez al año y yo personalmente, pero bueno, luego también es cuestión de gustos, recomiendo hacer 2 procesos de evaluación, una vez por semestre. ¿Vale? Sobre todo para evitar justamente esos sesgos bueno, pues de olvidarnos proyectos o contribución que se hayan hecho en meses anteriores. Vale, sí, aquí más o menos también por daros un poco de datos, lo que estamos viendo un poco es una tendencia, es decir, la mayoría de las empresas venían haciendo este tipo de proceso de manera anual. Lo vemos en los datos de Netel, pero lo que estamos viendo es que ahora cada vez lo están haciendo de una manera más recurrente. O sea, la gente se está moviendo a por lo menos 2 veces al año, ¿vale? Y luego hay algunas empresas que lo hacen a lo mejor 4 veces. Son las menos, pero ya hay algunas empresas que lo vemos que lo hacen cada trimestre. Vale. Hay otra pregunta por ahí, un par de ellas. Vale. Hola, soy Lorena de Neo. A ver, tengo una duda. Cuando hablas de áreas de desarrollo identificadas y áreas de aprendizaje, ¿a qué te refieres exactamente? Esto creo que pregunta por algo que has estado comentando, Celia. Sí, o sea, sobre los 3 aspectos justamente de los que hablar, pues en la entrega de resultados, normalmente depende de la configuración de la evaluación de desempeño. Cuando tenemos configurada una evaluación de desempeño, primero por competencias, porque tenemos un plan de carrera, ¿no? Está definido pues acorde al nivel de seniority o el nivel que ocupa la persona dentro de la organización, lo que se espera de ella desde el punto de vista técnico o de fit cultural. Áreas de mejora o áreas de desarrollo identificadas nos referimos a eso, ¿no? Cuando una persona digamos, está under expectations, o sea, no está cubriendo las expectativas de lo que se espera de ella, tanto desde el punto de vista técnico o de fit cultural. Vale, y áreas de aprendizaje, con esto nos referimos con que, pues, normalmente sí hay, bueno, una rutina de one-on-ones, de feedback, un entorno de confianza con la persona, o sea, con tu manager dentro del equipo. Normalmente, pues, a veces sucede que oye, tú estás en un rol con unas responsabilidades y te gustaría pues evolucionar o desarrollarte pues hacia otro rol, ya sea de individual contributor a manager o cambiar incluso de departamento. Entonces, áreas de aprendizaje serían pues, oye, las áreas o los aspectos clave que tenemos detectados pues para que la persona pueda desarrollarse y seguir creciendo dentro de la organización. Vale. Y la siguiente pregunta, creo, Jesús, que va para ti. ¿Pueden, por favor, profundizar el tema de la calibración? ¿Cómo evitar la Ujú. subjetividad sin desmotivar? Vale. Vale, sí, es un tema delicado. Os comento un poco cómo lo estamos haciendo en NETED, un poco en base a la experiencia también de lo que nos han trasladado los usuarios. Y para dar un poco de contexto a todos, ¿para qué es útil el proceso de calibración? Bueno, pues hay ocasiones en las que, por ejemplo, pongamos que Celia y yo recibimos feedback, ¿no? O bueno, yo recibo feedback de Celia y de otra persona y en uno de los valores o competencias, en alguna de las preguntas que tengo, por ejemplo, Celia me ha dado un 0, ¿no? Y otro compañero ha dado una nota totalmente diferente, un 5, ¿no?
cuando llegamos a la fase de entrega de resultados, si a mí me llegan esos resultados donde son tan extremos, son tan raros, yo como team member no voy a saber qué hacer con ellos. O sea, es decir, no voy a sacar nada provechoso, no voy a saber qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer. De hecho, me va a generar más dudas. Es como una persona me ve muy bien y las otras me ven fatal. ¿Qué tengo que hacer, no? Vale, ¿cómo lo solucionamos esto? Vale, para solucionar esto existe el proceso de calibración. ¿Cómo se está trabajando en NetEd? Bueno, el proceso de calibración en NetEd es responsabilidad de los managers. Es responsabilidad, no quiere decir que sean las únicas personas implicadas en el proceso. ¿Cómo lo hacen? Es decir, cuando una persona, en este caso yo, hubiese recibido el feedback de todos mis compañeros, en este caso si fuese, por ejemplo, un 360, el manager tiene visibilidad sobre todos los resultados que yo he recibido, también a la par con mi autoevaluación. Esto aparte le da mucha visibilidad y conocimiento de si yo estoy muy sesgado, si yo en mi autoevaluación estoy ponderando por encima la puntuación o no, lo que ven los team members y la evaluación del manager, ¿no? Para que poder ver de una manera muy sencilla en una matriz que tenemos la diferencia que hay entre ellos. ¿Vale? Una vez que el manager tiene todo el contexto, tiene todos los resultados, el manager podrá elaborar un resultado final en el que ya calibre esas respuestas. Es decir, si a mí me hubiesen dado un 0, me hubiesen dado un 5, pues el manager tiene la potestad, por así decirlo, para reunirse o hablar con estas personas para que le expliquen un poco más el motivo de esas puntuaciones y cuando ya tenga todo el conocimiento, entonces elaborar una respuesta final que sería la que me entregarían a mí. Este proceso, lo que también sabemos es que los managers no solo lo hablan con las personas implicadas, sino que también a veces se reúnen con la parte de people o hay en algunos casos incluso un comité de calibración que son los que se encargan de alinearse, ¿no? En lo que significan a veces las escalas, para que cuando alguien está dando una puntuación de un 3 sobre 5, signifique lo mismo que ha dado otro manager. Oye, 3 sobre 5 para mí es esto y para ti es esto, ¿no? Pues también existen comités de calibración para hacer este proceso. No sé si Celia quieres comentar algo más sobre esto o No, seguimos porque creo que había alguna más o... pues Vale, explícame. no, era esta, la de la calibración. Vale, pues por nuestra parte nada más. Han puesto ya por ahí nuestros correos por si os habéis quedado con alguna dudilla o queréis comentar algo, o queréis que profundicemos, por ejemplo, en temas como el de la calibración o las áreas de desarrollo, ¿no? Que nos comentaba Lorena, ¿vale? Así que nada, esperemos que os haya ayudado un poquito a saber cómo optimizar el proceso de Performance Review y poco más. Estamos en contacto para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un Chao, saludo. chao, chao. Chao.